En 1901, en las profundidades del mar Egeo, frente a la costa de la isla griega de Anticitera, un grupo de buzos encontró los restos de un antiguo naufragio romano. Entre estatuas, monedas y fragmentos de cerámica, apareció algo que cambiaría la historia: una masa corroída de bronce y madera, con formas circulares incrustadas y dientes de engranaje. En un principio, nadie supo lo que era. Lo almacenaron como un objeto más de interés arqueológico, pero no fue hasta décadas después que los arqueólogos e historiadores comenzarían a comprender la magnitud de lo hallado. Aquello no era simplemente una pieza decorativa, era un mecanismo, una máquina, un artefacto que, al ser reconstruido en parte gracias a tecnología moderna, mostró una complejidad mecánica imposible para su tiempo. Lo llamaron el mecanismo de Anticitera, y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores enigmas tecnológicos de la historia de la humanidad. ¿Cómo era posible que más de 1000 años antes de que existiera la relojería moderna, alguien hubiera fabricado un aparato así? ¿Era un fraude? ¿Un accidente? ¿O el vestigio de una tecnología olvidada? Lo que se descubrió sobre el mecanismo de Anticitera dejó perpleja a la comunidad científica. Al reconstruir sus engranajes, se reveló que estaba diseñado para realizar cálculos astronómicos con una precisión increíble. Sus ruedas dentadas indicaban ciclos lunares, eclipses solares, movimientos planetarios e incluso los Juegos Olímpicos. El aparato tenía al menos 30 engranajes de bronce cuidadosamente elaborados, engranados con una lógica digna de un reloj suizo moderno. Pero esto fue fabricado alrededor del año 150 a.C. ¿Cómo lo sabían? Porque los estilos de las letras grabadas en el mecanismo, así como las monedas encontradas en el mismo naufragio, coinciden con esa época. Los científicos actuales, usando escaneos de rayos X y reconstrucciones tridimensionales, lograron hacer funcionar modelos digitales de este dispositivo. Los resultados fueron sorprendentes. El nivel de ingeniería implicado era demasiado avanzado para los estándares conocidos de la Grecia antigua. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué ese conocimiento desapareció durante siglos? Este tipo de hallazgos son conocidos como U-Parts, o artefactos fuera de su tiempo. El mecanismo de Anticitera no solo parece adelantado, sino que rompe por completo la línea del tiempo tecnológica que nos han enseñado. La historia oficial nos dice que los relojes con engranajes complejos no se desarrollaron hasta más de 1000 años después. ¿Cómo entonces pudieron diseñar y ensamblar este tipo de mecanismo en la antigüedad? Algunos investigadores creen que el conocimiento venía de una tradición oral secreta, guardada por sabios o astrónomos de élite. Otros se atreven a ir más lejos. ¿Y si este conocimiento fue heredado de una civilización aún más antigua y desaparecida? ¿Atlántida, quizá? Aunque estas teorías no son aceptadas oficialmente, lo cierto es que el mecanismo de Anticitera no encaja con lo que sabemos. ¿Cuántos otros secretos similares han sido perdidos o aún no descubiertos? Algunos científicos lo llaman el primer ordenador analógico. Y si tomamos esa definición en su sentido literal, lo es. No almacenaba datos como un ordenador moderno, pero podía simular y representar información compleja de forma mecánica. Tenía una entrada, que era un engranaje que se giraba manualmente, y múltiples salidas, con ruedas que mostraban fechas, fases lunares, eventos astronómicos. Una máquina capaz de calcular el futuro del cielo. Y no solo eso, se piensa que el mecanismo incluía un sistema diferencial, una idea que no se retomó en la ingeniería hasta el siglo XIX. Es decir, no solo era un reloj, era un sistema de predicción basado en ciclos, una máquina de los dioses, como algunos la han bautizado.
¿Cómo puede explicarse semejante tecnología en una época donde aún se escribía en pergaminos y se viajaba en carros tirados por caballos? A pesar de las reconstrucciones modernas, muchos misterios siguen sin resolverse. Por ejemplo, no sabemos con certeza quién lo diseñó. Algunos atribuyen su creación a Hiparco de Nicea, uno de los astrónomos más importantes del mundo antiguo. Otros a Arquímedes. Pero no hay pruebas definitivas. Tampoco sabemos si fue un artefacto único o si existieron más de ellos. ¿Era este un prototipo? ¿O una pieza de una tradición tecnológica más grande que ha sido olvidada? Las inscripciones están incompletas. Fragmentos del mecanismo aún están desaparecidos. Algunas piezas podrían estar en colecciones privadas, sin saberse lo que son. El enigma del mecanismo de Anticitera no solo está en lo que revela, sino en todo lo que aún no entendemos. Como es natural, este tipo de hallazgos da pie a teorías más allá de la ciencia. Algunos teóricos sugieren que el conocimiento para crear esta máquina provino del contacto con seres de otro mundo. Otros creen que los antiguos griegos recuperaron tecnología de una civilización anterior que había sido destruida. Se ha hablado incluso de un código perdido de la humanidad, conocimiento que se transmitía solo entre iniciados y que fue destruido por guerras, conquistas o el simple paso del tiempo. ¿Y si la historia que conocemos es apenas una sombra de una historia más profunda y compleja? El mecanismo de Anticitera podría ser la pista de un legado olvidado. ¿Estamos listos para cuestionar la historia oficial? Lo cierto es que, más allá de las teorías, el mecanismo de Anticitera existe. Está ahí, en un museo de Atenas, desafiando nuestra comprensión. Es un recordatorio físico de que no lo sabemos todo. De que la historia no es una línea recta, sino un mapa lleno de caminos ocultos, bifurcaciones y callejones perdidos. Esta máquina de los dioses nos dice que hubo un tiempo en el que los seres humanos miraban al cielo y sabían cómo calcular su ritmo. Nos invita a mirar el pasado con nuevos ojos y a entender que, quizá, lo más fascinante de la historia es todo lo que aún no sabemos. ¿Y tú? ¿Crees que esta máquina fue simplemente un logro asombroso de la antigüedad o una prueba de un conocimiento que hemos olvidado?